Esteban Herrera. Esteban Herrera busca a un hermano o a una hermana nacidos en cautiverio durante la dictadura. Su mamá, Georgina, fue secuestrada el 12 de mayo de 1977, embarazada de 3 meses. Bienvenido, Esteban, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes y muchísimas gracias a Radio Con Vos, a Pasaron Cosas, por la invitación. Es muy importante para la difusión, que es lo que Abuelas de Plaza de Mayo hoy más necesita. Bueno, para nosotros, Esteban, es impresionante cada uno de estos relatos, cada una de estas historias, pero contame vos de tu infancia, de tu crianza, de qué fue la imagen de tu mamá para vos en esos años. Bueno, para comenzar un poco mi historia, yo soy hijo de Georgina Zimmerman y de Abel Herrera. A mi viejo lo mataron en Tucumán durante el operativo Independencia, previo al golpe de Estado. Lo secuestraron cuando yo tenía apenas 3 semanas de nacido, prácticamente un mes de nacido. Y 3 semanas después entregaron el cuerpo, falsearon un informe policial, hablaba de una persecución en auto, y la verdad es que lo secuestraron en la calle. Pasó por lo que fue el primer centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el laboratorio que iba a funcionar para lo que después se iba a aplicar en todo el país, la escuelita de Famaillá, ¿no? Entregaron el cuerpo, mi abuelo lo pudo recuperar, entonces yo siempre tuve una tumba que visitar. ¿Con tu viejo? Con mi viejo. Y a los 3 meses mi vieja nos trajo a Buenos Aires. Ellos ambos trabajaban en propaganda del PRT y bueno, tenían a cargo las imprentas. Entonces se armó una imprenta en Luján, a unos 8 kilómetros de Luján, en un pueblo muy pequeño llamado Cortines, y ahí el 12 de mayo efectivamente fue el operativo donde se llevaron no solamente a mi mamá, también a otros 4 compañeros. Eran 5 adultos y vivíamos también 5 niños ahí, así que a los niños, después de llevarse a los adultos, que los encapucharon, los hicieron arrodillarse en el comedor, después de haber entrado a las patadas, derribaron la puerta, hicieron tiros a los techos, a las paredes, en todas las habitaciones, incluso la que solamente dormíamos los niños. Y bueno, dejaron que nuestras madres se despidan de nosotros y después a los niños nos llevaron al Regimiento 6 de Mercedes y posteriormente, ese mismo día, a un instituto de menores llamado Colonia Capitán Sarmiento Olivera, en el cual estuvimos casi 44 días y ahí nos entregaron a nuestros abuelos, así que a nuestros abuelos biológicos. Tuve la suerte de ser criado por ellos. Me recuperó mi abuelo paterno, que ya había recuperado una prima mayor un año antes, así que el mismo juez que le había dado la tenencia lo llamó y bueno, como él ya estaba criando a mi prima, mis otros abuelos, los Zimmerman, llegaron desde Tucumán y pidieron criarnos a mi hermano Raúl y a mí. Entonces crecí siempre conociendo la verdad, siempre conociendo la historia de mis viejos. Al principio, obviamente, una versión edulcorada para que lo pueda entender un niño. Yo en esa época como que lo relacionaba a Robin Hood, a la gesta de mis viejos, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Mirá qué interesante. Sí, hoy no sé si todos los chicos conocen quién es Robin Hood, pero bueno, yo sí leía mucho y bueno, lo relacionaba con eso. Y cuando fui creciendo, obviamente me fui enterando más cosas, pero había algo que yo creía de chico y es que la palabra desaparecido significaba eso, que todavía no estaban muertos, como mi papá, no tenía una tumba. Entonces yo tenía la esperanza de que mi vieja estaba viva. ¿Ustedes ya sabían que estaba embarazada? ¿Ella ya lo había dicho? No, en realidad mi familia nunca lo supo. Era un embarazo muy reciente, obviamente de otro compañero, ya que mi viejo había muerto más de 1 año y medio antes. Y ni siquiera estaban al tanto de esa relación por, bueno, la clandestinidad. Claro. Y bueno,
en esa clandestinidad, mamá conoció a otro compañero de militancia del mismo partido, pero que estaba en la parte de distribución. Jorge no podía conocer la casa donde vivíamos, la casa imprenta, por una cuestión de seguridad, ¿no? Él estaba en distribución, mi vieja en imprenta, entonces para no cantar si caía la locación de la casa no conocía. Entonces, cuando la secuestran a mi mamá, Jorge ya sabía del embarazo, pero habían quedado en volverse a ver para ver cómo hacían, y ya mi mamá no pudo ir al segundo encuentro y empezaron a caer el resto de los compañeros, con lo cual Jorge logró exiliarse primero en Brasil y después continuó su vida como refugiado político en Suecia. Y a principio del año 80 se encontró con un dirigente del partido, con Enrico Gorrieran Merlo, allá en Europa, y él le preguntó por los compañeros de la imprenta de Lugansk. Conocía solamente como la zona, y Gorrieran Merlo le dijo, bueno, no, los mataron a todos en el operativo. Entonces Jorge asumió ahí que a mi mamá la habían matado y nunca más trató de pensar en eso, ¿no? De que estaba esperando un hijo, pero bueno, se había cortado ahí, si había muerto en el operativo. Hasta que recién en 2011 se cruza con un testimonio donde hay un niño que dice que, bueno, que en un momento estuvo a cargo de Jorge, al que le decían el chino, y él lo reconoció, claro, sí, estaba hablando con otra compañera, que estaban tratando de rearmar las historias de militancia, y le dice, che, Jorge, acá hay un niño que dice que pasó paperas con el chino. ¿A vos te decían el chino? Sí, claro, me acuerdo perfectamente, ese niño es Ernesto. Y Ernesto era el más grande de los niños que vivía con nosotros, que eran otros 3 hermanos entre ellos. Entonces, le dice, claro, él vivía en la imprenta de Luján donde los mataron a todos. Y la compañera le dice, no, Jorge, acá el testimonio de este chico es que los encapucharon, dejaron que las mamás se despidan de los chicos, la volvieron a encapuchar y salieron con vida, salieron caminando por sus propios medios. Entonces ahí él cae en cuenta, en 2011 recién, que si a mamá la llevaron con vida, entonces podía tener un hijo. ¿Y vos podés tener un hermano o una hermana? Sí, lamentablemente no sabemos, no hay ningún testimonio que la haya visto en un centro clandestino de detención, pero bueno, las esperanzas son altas. Sabemos que ha habido embarazos de hasta un mes o incluso menos, que finalmente se han restituido nietos, ¿no? O nietas. Entonces la esperanza es mucha. Es lo único que no voy a dejar que se pierda hasta no tener la verdad. De los 140 casos resueltos por abuelas, lamentablemente hay casi un 10% que se supo que la mamá la mataron antes de llegar al término del embarazo. Pero bueno, todo el resto que apareció es como que uno lo renueva de esperanzas con cada nueva restitución. Es saber que se está un poco más cerca, ¿no? Tremendo verlo sonreír a Esteban al decirlo, porque esa esperanza es reflejo de lo que te siguen haciendo los milicos a vos, ¿no? O sea, esa incertidumbre. Sí, esta es una historia que quieren pasar como que ya es pasado, de otro siglo, es en blanco y negro, y la verdad es que aún nos atraviesa a todos los argentinos en el día a día. Hay no solamente aquellos 350 niños que todavía calculamos que faltan, hoy, hombres y mujeres, que falta restituir su identidad, y la verdad que además ese número lamentablemente con el tiempo ha crecido, porque ellos ya tienen sus propias familias, y ese daño identitario que sufrieron con la apropiación también se lo están heredando a sus propios hijos. Entonces, el número de personas afectadas por la dictadura sigue creciendo, y además pueden estar caminando entre nosotros. Yo recibo muchas visitas de escuelas y hago visitas guiadas en Casa por la Identidad, y les cuento eso, que quizás el bisnieto de una abuela o abuela de Plaza de Mayo puede ser uno de sus compañeros. Esteban, sí.
En ese marco y en esa búsqueda, ¿cuántas veces te sentiste que estabas cerca de tu hermano o cuántas veces creíste que lo podías ver, que podía llegar a ser? Mirá, yo creo que como he visto a varios compañeros, hermanos que también buscaban y hermanas, encontrar es como que cada vez que aparece siento que pega en el palo, ¿no? Claro. Que está como ahí muy cerca. Primero, de hecho, la primera vez que sentí eso fue cuando apareció el primo de Ernesto, que también es un nieto restituido, Maxi Mena, el hijo de Sí. Domingo Mena. Ujú. Y su hermana era Raquel Mena, que vivía con nosotros. Era una de esas 5 personas adultas que se llevaron el 12 de mayo del 77. Entonces ahí sentí como que pegó en el palo. Después con compañeros de la comisión directiva, como Altano Santucho, como Adriana Metz Romero, ver que recuperan sus hermanos y ver la alegría que les causa es como un empujón tremendo, que es para arriba, y ellos mismos también lo dicen. Yo quiero que ahora lo que yo sentí sientan mis hermanos de búsqueda. O sea, es que venía leyendo antes del programa, durante la mañana, un texto que me pasó Nahuel, no sé si será el nombre real, pero firma como María Pele, en relación a los 2 prólogos del Nunca Más. Y un poco también conectado con el debate que teníamos esta mañana acá en el Superpase, ¿no? Sobre ese prólogo, sobre el Nunca Más, sobre el juicio de la Junta, sobre su interrupción. Y en ese texto, esta analista, no sé bien si es ella también, se ve que es parte de los organismos de derechos humanos, pero no sé si ella también familiar de desaparecidos. Ella habla de las víctimas perfectas. Y bueno, cuenta cómo después de los genocidios, después de las aberraciones como esta, como es el robo de bebés, o todo esto que vos contaste, que a tu mamá, adelante tuyo, a los pocos meses de vida, la encapuchan y se la lleven. Ella escribía en su texto que la construcción de la víctima perfecta es una forma de exculpar o de morigerar lo que hicieron los genocidas. Y a veces es incómodo cuando relatan los sobrevivientes o los descendientes de los asesinados, ver esa mueca que aparece cuando vos contás estaban a cargo de las imprentas del ERP, ¿no? Y es algo que debe empujar también el negacionismo y la derecha cuando todo el tiempo vuelve sobre los secuestros, sobre los enfrentamientos, incluso sobre los actos como fusilamientos que hicieron o bombas que hicieron los grupos armados. Eso de Robin Hood me pegó mucho, porque en definitiva lo que hacían las organizaciones armadas era un poco lo que hacía Robin Hood, que también era ilegal en la comarca, ¿no? Sí. También contra un gobernante que estaba usurpando el trono de su hermano incluso, ¿no? Exacto. ¿Cómo llegaste a ese paralelismo? ¿O alguien te contó el cuento? ¿Tus abuelos? Mirá, yo tenía una colección de libros de aventuras, entre ellos estaba Robin Hood, Sandokan, La Flecha Negra, que creo que me lo inculcó mi abuelo, que nos regalaba esas colecciones. Entonces, no sé, ya era parte como de lo que uno vivía. Y bueno, la verdad que un poco era como me lo relataban cuando yo era chico, me decían, bueno, tu mamá y tu papá luchaban por un mundo mejor, un mundo más justo, donde no haya tanta pobreza, donde no haya tanta injusticia, y bueno, se lo llevaron personas muy malas, y bueno, que eran lamentablemente parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y entonces ahí hice como ese paralelismo con Robin Hood, ¿no? ¿Cuándo te contaron eso, de la que eran parte de la fuerza de seguridad? Y mira, yo no tengo un primer momento de enterarme de esta historia, de cómo me la fueron contando, porque la fui desarrollando a medida que fui creciendo.
y un poco como que siempre la supe y fue ahí profundizando. Pero sí hay algo que me acuerdo y es que a los 6 años yo todavía creía que mi mamá podía estar con vida. De hecho, recuerdo cuando iba a jardín, aproximadamente 5 años, me subí a un transporte escolar y nada, había una chica muy linda, pero que era más grande, y me puse a hablar y me dijo, bueno, ¿y ustedes cuánto? Como estaba con mi hermano también, dice, ¿ustedes cuántos hermanos son? Yo le dije 2, pero si vuelve mi mamá, capaz que tiene más hijos. Y yo no tenía recuerdo de haber dicho eso. En pandemia me comuniqué con esta chica y me contó eso, y para mí fue como de repente, ¿lo habré sabido desde siempre? Wow. Y fue como también un shock muy grande. Y lo que te decía es de que creyendo que mi mamá estaba con vida, yo pude hacer un luto con mi papá. Con mi mamá no. Si bien una otra prima más grande se ve que me habrá escuchado decir algo de que mi mamá estaba viva, y aproximadamente a los 6, 7 años me dijo, no, pero Esteban, desaparecido significa que están muertos. Tu mamá debe estar muerta. Y yo esa noche lloré todo lo que podía llorar, y después por años no volví a llorar. Esteban, me quedé pensando mucho en esto que vos contás respecto al momento en el que te despedís de tu mamá. No sé cuánto podés recordar de eso, pero ¿supieron después qué pasó con tu mamá? ¿En qué centros clandestinos estuvo? ¿Qué pasó con ella? Bueno, yo lamentablemente no tengo ningún recuerdo propio, porque yo tenía 1 año y 8 meses al momento del operativo, mi hermano poco más de 3 años, así que ninguno de nosotros tiene como un recuerdo formado, ¿no? Y lo que lo pude rescatar a través de Ernesto, que casualmente 2 días después de enterarme de que tenía que buscar un hermano o una hermana, y que había sido a través del testimonio de Ernesto, me reencontré de casualidad, de pura casualidad, por un llamado que hizo mi tía a la Secretaría de Derechos Humanos, un abogado de mi tía, por un tema de exilio, y lo atendió una persona, y bueno, este abogado quería investigar sobre varios temas que él llevaba de lesa humanidad. Y dice, bueno, mirá, te quería preguntar por varios casos de detenidos. Y me dice, sí, pero yo soy de exiliados. Bueno, termino de preguntarte eso, si me puedes ayudar, tengo una amiga. Dice, bueno, a ver cómo se llama su amiga. Inés Zimmerman. Zimmerman, le dice. ¿De dónde es? De Tucumán. Perdón, le dice la persona del otro lado por teléfono, una mujer. Le dice, y su amiga tenía 2 niños pequeños y vivía en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, le dice el abogado, veo que está familiarizada con el tema. Y la mujer le responde, estoy familiarizada tristemente porque estoy casada con uno de los chicos que vivía en esa casa. Dígale a su amiga que me llame ya, porque estamos buscando a esos niños. Wow. Desde que volvimos a la Argentina a principios de los 90. Y ellos nos habían buscado a nosotros, mi familia los había buscado a ellos, sobre todo Ernesto, era el más grande, era el único que se podía acordar, y nunca nos habíamos encontrado. Así que mi tía me llamó y al día siguiente me pasó el teléfono, hablé y me dijo, bueno, nos juntamos mañana, hago un asado en casa, venite. ¿Tenés familia? Me dice, sí, tengo mellizas. Yo también, me dice. Me estás jodiendo. Venite, negro, con toda la familia. Sí. Y bueno, ese reencuentro fue como encontrar otro hermano. Claro. Y él se acordaba de todo. Él tenía 8 años, se hizo una reconstrucción, una protección de sus propias memorias, de lo que él vivió realmente y de lo que después fue como averiguando y tratando de ponerlo como en carpetas diferentes para que no se contamine de lo que podía llegar a ser un dato falso o no de lo que él vivió, ¿no? Claro. Entonces, gracias a él también, a su relato, es que encuentran también la casa donde vivíamos. En porque Luján. Él describe, en Cortines, a 8 kilómetros de Luján, describía como cuando él volvía de la escuela, si se llegaba en tren ahí, tenía que caminar 2 cuadras para acá, una para acá, otra para acá,
y llegaron a dar con la casa. Impresionante. Es la historia de Esteban Herrera, la que están escuchando, mientras justo pasa el camión trosco de la que grita. Aquí abajo, bueno, es parte de transmitir desde una movilización gigantesca como esta. Estamos en el 7º piso y si se escucha así es porque somos muchos, es porque está llena la plaza. La historia de Esteban es una más de muchas, lamentablemente, y la hermana o el hermano que busca es uno de esos 300, 350 que se supone que están ahí entre nosotros, que tienen más o menos nuestra edad y que han sido apropiados y sus identidades sustraídas por los milicos genocidas. Es terrible de escuchar este tipo de reconstrucción porque es eso, uno le sacaron la identidad y reconstruirla es así de doloroso. En este caso, además, hay algo muy positivo y es que mi hermano o hermana tiene al papá con vida, o sea que se tiene que apurar en aparecer para poder disfrutar y poder reconectarse con su padre, ¿no? Cosa que por ahí yo no tuve. ¿No tuviste? Yo tuve, mirá, lo que son las cosas, yo creía que mi viejo no me había conocido, pero gracias a participar en el juicio del Operativo Independencia, estaba viendo que iba a declarar y lo comenté con una tía y le dije, sí, yo voy a decir que mi viejo no me conoció, que lo mataron antes de conocerme. Me dice, no, Esteban, tu viejo te conoció, fue a buscarte a Buenos Aires cuando vos naciste allá. A los 4 días volvieron y vivieron un tiempo juntos. Y para mí eso me cambió la vida. Mira. Saber que mi viejo me tuvo en brazos, me dio mamadera, me cambió pañales, me hizo dormir. Me reconectó de otra manera, ¿no? Son unos hijos de puta. Gracias por venir, loco. Te quiero mucho. Gracias, Marco. Gracias a todo el programa. Esteban Herrera. Pasaron cosas. De 14 a 17. Con Alejandro Berkovich. A 50 años del último golpe cívico-militar. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están. Hoy, más que nunca, decimos: señores jueces, nunca más. memoria, verdad y justicia. Radio con Voz. Transmisión especial desde Art House. Si sos fan de las ofertas, sos fan de Coppel. Extendimos las promos en electro y tecnología. Aprovecha hasta 50% off y 15 cuotas sin interés en seleccionados. Compra en coppel.com.ar o en nuestras sucursales. Coppel, la única tienda donde todo se encuentra. Coppel. Hola, Susana, te estamos llamando, ¿eh? ¿Queremos jugar? Mis amores, yo trabajo